señor Sandleris. Soy Diego Pietrafesa de Telefe Noticias. Usted mencionó varias veces la palabra inestabilidad y volatilidad. Quería preguntarle si estas medidas no se podrían haber tomado antes, a partir del 12 de agosto, sobre todo porque fue el inicio de esta inestabilidad y volatilidad, y si eso no podría haber evitado la pérdida de reservas que sufrió su institución. Sí, mira, me parece importante primero dar cierta perspectiva sobre lo que sucedió con las reservas desde las PASO. Desde las PASO las reservas cayeron en algo más de 22.000 millones de dólares. De estos 22.000, 12.000 fueron antes de poner los controles a inicio de septiembre y 10.000 desde entonces. Si tomamos el total de estos 22.000, aproximadamente un tercio de la caída de reservas tiene que ver con la caída de los depósitos en dólares. Otro tercio tiene que ver con pagos de deuda que realizó el gobierno nacional. Nos queda aproximadamente un tercio, algo más de un tercio restante, que tiene que ver, sí, con intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. No nos olvidemos que desde que pusimos en marcha el control de cambios, muchas de estas intervenciones han abastecido, por ejemplo, la demanda de dólares de empresas que tenían que pagar sus deudas o que tenían que pagar importaciones. Con respecto al timing de la medida, de este endurecimiento de los controles, en el final de la semana pasada se aceleró la caída de las reservas, asociada principalmente a un aumento importante en la demanda de dólares por parte de las personas. Creíamos que existía el riesgo, como dije antes, de que esto continuara esta semana y por eso tomamos esta medida. Creemos que la medida que tomamos, este endurecimiento de los controles, cuida las reservas y le va a permitir al próximo gobierno contar con más grados de libertad para diseñar su política económica. También tenemos claro que este tipo de medidas no son gratuitas para la economía, dificultan el funcionamiento de la economía. Por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que las va implementando. Creo que en el fondo de todo esto, lo que subyace es que lamentablemente, como dije antes, los argentinos no hemos sabido construir consensos básicos acerca del funcionamiento de nuestra economía, que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno. Esto que lo han logrado la mayoría de los países del mundo y de la región, nosotros todavía no lo hemos logrado. Y creo que esta medida que tomamos anoche busca proteger a las reservas, como dije, y darle así más grado de libertad al gobierno entrante. Sandleris, buen día. Martín González de TN y de Canal 13. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Imagino que ustedes están calculando que la decisión de poner un límite tan duro, tan rígido, va a sacar del mercado a los posibles compradores de dólares. Pero en caso de que la demanda siga empujando el valor de la divisa hacia arriba, ¿cuál es la política que va a tomar el Banco Central? ¿Va a seguir subastando? ¿Cómo se va a manejar a partir de ahora? Sí, creo que esta medida que hemos tomado anoche, y explico la necesidad de tomarla anoche, tiene que ver con que esta medida esté operativa en el día de hoy. Los bancos necesitaban algo de tiempo para adaptar sus sistemas a esta nueva medida. Va a reducir la demanda de dólares principalmente para atesoramiento por parte de las personas. Nosotros hacemos un análisis permanente de lo que son los flujos de ofertas y de demanda de dólares en el mercado cambiario y estamos confiados que con esta medida el mercado cambiario va a estar equilibrado, nos permite proteger así las reservas. ¿Qué tal? Ignacio Olivera Dol de la agencia Bloomberg. Principalmente, ¿cuál es el plan sobre el manejo de los agregados monetarios? Si tienen previsto ya algún nivel, un piso sobre la tasa de interés, sobre los adelantos, por ejemplo, que pueden llegar a girar al Tesoro, si tienen previsto aumentarlos en el último trimestre, y también cuál va a ser el uso que hacen de los dólares, si tienen previsto que estén disponibles para el pago de deuda.
Gracias, Ignacio, por tu pregunta. En cuanto a la política monetaria, como es usual, cerca de fin de mes, el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reunirá y tomará una decisión acerca de cuáles son las metas de los agregados monetarios para los próximos meses y también cuál será el piso de la tasa de interés. Yo estimo que entonces en esta semana el Copom se reunirá. Creo también, como ya dije hace no tanto, hace un par de semanas, en otra conferencia de prensa que di acá, que en la medida en que la inflación vaya bajando, y yo creo que eso es lo que vamos a ver en octubre con respecto a septiembre, empieza a haber más espacio para que también se reduzcan las tasas de interés. Pero tenemos que esperar a que el Comité de Política Monetaria, el Copom, se reúna y defina los lineamientos de la política monetaria para el mes de noviembre y de diciembre. Sí, Jairo Strache acá para Radio Con Vos. Dos preguntas. Una, ¿tuvo fines electorales poner un tope tan alto el 1 de septiembre cuando luego se baja abruptamente de $10.000 a 200? Y la otra es si se puede explicar cuál es la lógica para poner tope tan estricto para el ahorro, para protegerse de la inflación, pero dejar libre las compras por comercio electrónico o lo que se gasta en viajes. Gracias. Sí. Un poco la primera pregunta es la que contesté inicialmente. Estas medidas no son gratuitas para una economía. Este tipo de controles afecta a mucha gente, afecta a la actividad económica. Entonces, uno tiene que ir haciendo un uso acotado, limitado del mundo y con mucha cautela. Creo que eso es lo que hemos hecho y que ante, como dije antes, el surgimiento que vimos a finales de la semana pasada de la demanda de dólares para atesoramiento por parte de los individuos y ante el riesgo de que esto continuara esta semana, es que decidimos endurecer los controles. También, por supuesto, como decía, esto es una forma, aun cuando implica costos para la economía real, esta es una forma de proteger las reservas y darle más grados de libertad a la nueva administración en el diseño de sus políticas económicas. Sanleris. La segunda parte. Sí, nosotros no introducimos restricciones a, déjame llamarlo técnicamente, lo que es la cuenta corriente, ¿sí? A todo lo que es el pago de importaciones o el turismo. Eso se mantiene sin cambios. Sanleris, a su izquierda. Buen día, Rodolfo Morel de Crónica Televisión. La política y economía va de la mano después de la jornada de ayer en la campaña electoral que cerró precisamente ayer a la noche. Quería saber si en esta etapa de transición ya tiene programado un encuentro con el futuro equipo económico del equipo de Alberto Fernández. Como dije muchas veces y muchos lo saben, yo desde el inicio de mi gestión en el Banco Central, pero también desde antes he hablado regularmente con economistas de una que piensan como yo, que piensan distinto, de una gama amplia de sectores. Y esa práctica que mantuve siempre la he continuado en este tiempo y he hablado regularmente con economistas que están en el equipo de Alberto Fernández. Voy a continuar con esa práctica y seguramente en los próximos días nos juntaremos para aceitar todo este proceso de transición. Sanleris, buen día. Mercedes Ninzi de Radio Mitre. Quisiera saber cuáles son los requisitos que necesita una persona para adquirir los $100 por caja. ¿Solamente el DNI o debe acreditar ingresos? Le pregunto por qué, porque si no una persona puede mandar coleros, por ejemplo, a comprar con solamente el DNI y así puede adquirir más de $100 por mes. Sí, ahí quiero separar dos cosas. A los fines de adquirir los $100 en efectivo por mes, con la presentación del DNI debería ser suficiente. Por supuesto, después hay un trabajo que hace el Banco Central en conjunto con la AFIP, que es la de verificar que las compras que se realicen sean consistentes con la declaración de ingresos de los individuos. Eso sigue vigente.
tal? Sandleris, Lucila Entín de C5N. Ya planteó unas restricciones en cuanto a la compra de dólares, $100 y $200 en caso que sea bancarizado. ¿Cree que puede haber otro tipo de restricciones, por ejemplo, en cuanto a los viajes en el exterior, extraer plata, dinero en el exterior, si se pueden sumar otras restricciones de acá a diciembre que podamos tener en cuenta? No, no hay restricciones, como dije recién, para todo lo que es viajes. En lo que hace a las extracciones de dinero del exterior, con tarjeta de débito, cuentan como parte de como si fuera una extracción acá, cuentan contra el límite que hemos establecido.